Vamos a ver ahora un ejemplo con los file gateways. Estos componentes que también están en la parte del flujo de control, lo que nos permiten es cargar ficheros de tipo CSV, pero haciendo una carga en la cual validemos qué filas queremos cargar de estos ficheros y seleccionando aquellas que nos valen. ¿De acuerdo? Aquí vamos a cargar un CSV, aquí lo vemos, que es datos CSV, está aquí en carga, ¿de acuerdo? Bueno, es quizá con Excel no es como mejor se ve, pero bueno, así es. Es una tabla sencilla, sin más, con algunas filas, no mucho. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, obviamente, indicarle cuál es el fichero que queremos cargar. Una vez que lo carga, tenemos que asegurarnos que el tipo de separación de los campos, el delimitador de los campos, en este caso son puntos y comas, pues es el correspondiente. Si tenemos una primera fila con los nombres de las columnas o no, bueno, el tipo de delimitador, etcétera. Si no hacemos esto correcto, aquí en lugar de aparecernos los campos de forma correcta, pues igual nos aparece un solo campo con todos los nombres juntos, como si fuera eh, todos los campos el mismo, ¿vale? Porque el delimitador no es el correcto. Pero entonces simplemente hay que venir aquí y coger el que sí que es correcto. Si lo hemos hecho así, pues nos aparecerán los diferentes campos que tenemos y nos van a aparecer con un índice por cada uno de los campos, pues empezando por 0. El nombre, este nombre lo podríamos modificar y el tipo de dato que estamos cargando, ¿vale? Podemos cargarlo todo como un string, pero por ejemplo, a esta cantidad yo podría coger y decir, no, para mí prefiero cargarlo como un entero, por ejemplo, ¿vale? Ok. Y aquí tenemos una parte que es más que interesante, que es la validación de todo el fichero y la validación de cada una de las filas. Por ejemplo, queremos cargar, pues, hacer una tarea que recurrentemente cargue este CSV. Pero nos puede ocurrir que a veces ese CSV llegue sin datos, llegue vacío, pues porque no ha habido ninguna actualización de datos o por lo que fuera. Bueno, pues una de las condiciones que podemos incluir es que el número de filas sea mayor que 0, ¿vale? Si está vacío no vamos a hacer la carga. Podemos añadir, por ejemplo, que el tamaño sea menor que algo, pues porque si es muy grande tal, o por ejemplo que la última fecha de modificación, ¿vale? Sea mayor a el día de ayer o a tal fecha que le pongamos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En principio, vamos a dejarlo simplemente con esto. Y luego las validaciones de las filas. Supongamos que el fichero nos vale, es mayor que 0, pues tiene algún contenido, ¿vale? Pero aquí tenemos los campos, el campo como tal y luego la longitud del campo. ¿De acuerdo? Podríamos incluir filtros porque la longitud del campo no sea la apropiada. En el caso de cantidad, como lo hemos cambiado a un numérico, a un entero, ¿vale? Pues no tenemos este ancho, pero en los demás casos sí, puede ser que en el CSV
pues me venga una fila que tenga más de 255 caracteres y esto va a ir a un campo que ese es el máximo de caracteres que permite, etcétera. Bueno, podría hacer esto o simplemente coger y decir, bueno, para mí el campo principal es referencia de producto. Si en la fila referencia de producto está vacía, no me vale el campo. ¿Vale? Me da igual lo que hayan puesto, pero si no hay referencia de producto no puedo hacer nada con esa fila. Así que esa fila simplemente no debe de serlo. ¿De acuerdo? Una vez hecho esto, pues bueno, hacemos la carga y estamos en Control Flow. Ok, nos vamos a ir desde aquí al Data Flow. Fijaros que también tenemos un file gateway source, o sea, una fuente dentro de las tareas de datos, ¿vale? Podemos hacer algo similar. Y es que vamos a, en este caso, hacer las dos validaciones, es un poco raro, pero es para que lo veamos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer lo mismo, vamos a validar este mismo fichero de datos CSV, ¿de acuerdo? Igual le tenemos que decir cuál es el delimitador correcto para las columnas, ver cuáles son las columnas. Y aquí lo que pasa es que sí tenemos más, más capacidad para no solo meter el índice, etcétera, sino pues, el nombre del fichero, de la fila o de la columna a la que va a ir estos datos, el tipo de dato, que por cierto aquí lo tenemos cantidad como string, no como entero, ¿vale? Podríamos ponerlo como entero. Bueno, todos ellos. Y otra vez lo mismo, podemos meter una validación por fila, ¿vale? Por ejemplo, que esto sea, no sé, por ejemplo, mayor que 0, ¿ok? Y podemos meter una validación, perdón, este es por fichero, y una validación por fila. Por ejemplo, que la cantidad también sea mayor que 0. Si no me viene, no hay cantidades negativas según, bueno, pues cómo funciona el negocio, las reglas del negocio, y si viene vacío, pues tampoco puedo hacer nada, entonces tiene que ser mayor que 0, etcétera. Bueno, una vez que yo hago esto, lo siguiente es dar salida a cada uno de las posibilidades. Por ejemplo, en el caso de que, bueno, pues tenga las filas que son correctas, pues nos la llevaríamos a un destino. Es común cuando estamos desarrollando en Integration Services que cuando todavía queremos comprobar que esto funciona, pero bueno, todavía no lo hemos hecho, ¿vale? Lo que ponemos aquí es simplemente pues un componente estándar, ¿vale? De multidifusión o un componente de unión de todo, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto no nos da error. Lo que hacemos luego es habilitar el visor de datos para ver qué datos vienen y con esto comprobamos que me está funcionando. Luego ya incluiríamos a dónde va de salida, pues a que si se carga en una base de datos, etcétera, 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 ¿vale? Esto es una opción típica de trabajo con Integration. Pero para este tipo de trabajo, en el caso de Task Factory, también tenemos un componente que es este del Terminator Destination, que funciona igual, pero mejor. ¿Qué ocurre? Todavía no hemos programado o no hemos creado la tabla donde tiene que ir dentro de la base de datos, pero queremos comprobar que hasta aquí todo nos funciona bien, ¿vale? En lugar de utilizar este tipo de componentes, podemos utilizar uno de los que nos proporciona Task Factory. Entonces,
Eso nos permite, uno, ver las columnas de entrada, ¿vale? Que tenemos y crear una salida de momento, por ejemplo, a un CSV, simplemente pues podemos ir aquí y crear un TXT, que es lo que he hecho yo, y decir, bueno, pues nuevo, y se crea un TXT. Yo en este caso he creado este termination SP, ¿de acuerdo? Lo conectamos y las filas que se produzcan, pues nos van a venir aquí. Podemos delimitar la separación en comas, si hay un retorno de carro y se crea una nueva línea como separador de fila, si va a ser Unicode o no, que podríamos decir que sí que lo es, porque la entrada lo es, ¿de acuerdo? Y que la primera fila son las columnas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, este Terminator Destination, lo vamos a emplear para aquellas, aquí van a ir las correctas, aquí van a ir aquellas que aun siendo correctas para el fichero, no son correctas para la fila. Esto es, aquellas cuya cantidad sea cero, ¿de acuerdo? Y luego finalmente tenemos otra salida, ¿vale? Para las salidas que fueran incorrectas, ¿de acuerdo? Para aquellas filas que pues no funcionarán. Podríamos crear pues, otro TXT, otro CSV, lo que fuera, o directamente, bueno, pues en nuestro caso sabemos que no va a haber incorrectos, pero, ¿vale? O bueno, sacamos un log de errores. En cualquier caso, si hay incorrectos, le hemos metido también el previsualizador aquí, ¿vale? Hemos habilitado el Data Viewer, vamos a hacerlo también aquí, ¿vale? Así vemos, se nos va a lanzar las tres visualizaciones de las tablas, ¿ok? Y ya desde aquí podríamos ejecutar y probar nuestro flujo. Realmente, lo suyo sería empezar por aquí, ver que el fichero nos vale, y una vez que vemos que el fichero efectivamente pasa los filtros que hemos incluido, pues ya ejecutar el flujo. Bueno, vamos a hacerlo y así lo vemos. De acuerdo, va a cargar el fichero, dice que ok, se va, veis, a los flujos y me enseña las tres. Esta es para el error. Hay uno que efectivamente tiene pues, tendría la columna que no permitíamos que tuviera nulo como nulo, ¿vale? La tendría en blanco la de el código del producto, etcétera, etcétera, que es lo que hemos dicho aquí, la columna tal. Bueno, vamos a cerrar este. Este es el de las filas que están correctas, que nos muestra que hay 53 filas, en donde todo está ok, la cantidad es mayor que cero, etcétera, etcétera. Y este es el de aquella fila que sí que tiene referencia de producto, pero que la cantidad está a cero, ¿vale? Y que la hemos mandado al otro sitio. Finalmente, una vez que cerramos, pues nos diría que el flujo está correcto en todos sus componentes, ¿de acuerdo? Y nos vamos ahora y vemos el TXT no tenía nada, bueno, que no lo hemos incluido, a ver. Ah, no, perdón, era este Determinate Destination CSV el que hemos generado para sacar esta fila, ¿de acuerdo? Bueno, como no hemos puesto que fuera Unicode, ok, pues nos ha metido los acentos un poco feos, pero efectivamente, bueno, pues
aquí tenemos la información que nos ha enviado. ¿Vale? Sí, vamos a abrirlo en vez de con Excel. Vamos a abrirlo con el bloque de notas y se. Tenemos que haberle dado a Unicode para tener todo, pero tenemos esa fila que hemos mandado por el Terminator Destination, ¿de acuerdo? Como salida. Aquí no ha habido output porque hemos dejado este componente. Aquí tampoco ha habido un output propiamente dicho, aunque ya les digo que sí nos permite haberlo mandado aquí, ¿vale? A ese CSV, que aquí, bueno, pues no hemos metido nada de, de destino, así que tampoco ha habido mayor problema.